¿Qué tal? Es un gusto saludarles. En esta ocasión vamos a revisar el contenido de nuestra última sesión, la sesión número 16. Vamos a recorrer en esta ocasión la segunda parte de los pasos que se sugieren para desarrollar una consultoría y establecer una intervención en desarrollo organizacional. Recordemos que estamos aquí en el Colegio de Empresarios en el tercer cuatrimestre de la licenciatura en Mercadotecnia en nuestra asignatura Desarrollo Organizacional. Bien, también quiero hacer una recordación con ustedes conjuntamente. En la sesión anterior, nuestra sesión número 15, les comenté que me iba a abocar o me iba más bien a enfocar, a desarrollar los dos temas que considero tienen mucho peso, y dentro de este desarrollo, dentro de esta fase, lo que vamos a revisar de la tercera a la octava fase en esta sesión, vamos a tener la oportunidad de insertar por ahí algunos elementos que nos propone el temario. El temario para el tema número 6, a continuación vamos a leerlo juntos, por favor. Este tema se llama el desarrollo organizacional en la práctica, por eso de ahí la importancia y el interés muy particular de que ustedes conozcan y manejen este tipo de relación consultor-cliente. Bien, la sesión anterior empezamos a revisar cuáles eran estas fases. Les recomiendo mucho el autor que he tomado como base para desarrollar este último tema, es el señor Eric Gaynor. Eric Gaynor, en el material que nos está proponiendo, es un material muy rico en información. Él tiene la facilidad y nos presenta en su material una serie de estudios, una serie de puntos de vista de estudios que han hecho muchos de los autores importantes en el desarrollo organizacional, en donde, por ejemplo, él trae o él saca a relucir dentro de lo que son las 8 fases. Habla, por ejemplo, del modelo de Blake y Mouton, que nosotros ya lo hablamos en intervenciones avanzadas, y de Lawrence y Lorsch también. Por eso les digo que es necesario que ustedes tengan la oportunidad de rescatar esta información de Eric Gaynor. Al final vamos a revisar de qué se está tratando de lo que les estoy hablando, porque es un libro que vale la pena, es un libro electrónico que vale mucho la pena poder rescatarlo y poder tenerlo como base para que ustedes tengan más información al respecto. Entonces, bueno, vamos a seguir centrándonos en esta última vez que tenemos la oportunidad de trabajar juntos en cuestión de relación consultor-cliente. Y bien, como siempre lo hemos hecho a través de estas 16 sesiones que hemos trabajado juntos, leamos cuáles son nuestros objetivos, tanto particular como específico. El objetivo particular, recordemos que ustedes al final de este tema van a conocer cuál es la función de la consultoría en desarrollo organizacional, y conociéndola, ustedes también van a poder reconocer en qué circunstancias se debe actuar con determinadas intervenciones de acuerdo a sus autores, porque ya hemos estado revisando alguno de estos modelos en sesiones pasadas. Y por otra parte, el objetivo específico nos marca que ustedes podrán recordar, en esta ocasión van a tener la oportunidad de recordar o de hacer una remembranza de las intervenciones más utilizadas en desarrollo organizacional, así como el impacto de la consultoría en esta rama en particular. Según la experiencia de lo que nos comenta el autor, repito, Eric Gaynor, y que lo he tomado como base para platicar con ustedes también, bueno, pues hay muchos elementos bien importantes que como consultores se deben tomar en cuenta y que también vale mucho la pena que el cliente los conozca y puedan trabajar conjuntamente. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia. En esta sesión vamos a revisar los siguientes pasos. Solamente recordemos que en la sesión número 15 revisamos de estas fases de intervención del DO por parte de un consultor, nuestra fase número 1, que fue la entrada o el ingreso. Y también hablamos de la fase número 2, que es el arranque o propiamente el encendido. Esto es cuando ya tenemos el contexto identificado, cuando ya se ingresó a la organización, cuando ya se determinaron cuáles eran las áreas clave para nosotros poder empezar como consultores a desarrollar también el trabajo propio.
Vamos a seguir revisando cuáles son las siguientes fases, la apreciación o el feedback o la retroalimentación, como ustedes quieran llamarla, el plan de acción como fase número 4, la fase 5, las intervenciones en toda la organización, la fase 6 hablando de evaluación, la fase número 7 que es el proceso de adopción y la última etapa, la etapa número 8 para este modelo que nos presenta el señor Gaynor, pues es la separación, la terminación y la separación del cliente con el consultor. Y bueno, vamos a abordar entonces de lleno nuestras fases. Son 6 fases las que vamos a revisar en esta ocasión. Tal vez me vaya un poquito más rápido de lo que habitualmente lo hice, pero con la idea y el interés de que cada una de estas diapositivas traen la información básica, ¿sí? Hago la aclaración, es una información muy básica, muy sencilla que vengo a presentarles en esta sesión, última sesión número 16, pero que ustedes deben desarrollar todavía más estos aspectos teóricos en cuanto a consultor cliente. Bueno, la tercera fase llamada apreciación o también feedback o incluso assessment, que es un término también inglés muy utilizado en esa ocasión y que hago mención en la diapositiva, nos comenta que el autor Jerry Franklin, por allá por 1995, define el término apreciación por su traducción assessment como la recolección y evaluación de la información que va a permitir identificar tanto las fortalezas como las debilidades del cliente. El consultor, ya cuando está en campo, ya cuando está en acción, está dentro de la organización, lo que tiene que hacer es, primero, hacer una evaluación, pero que no solamente se quede en una simple recolección y evaluación de información, sino que sea capaz de decir cuáles son los aspectos positivos y cuáles son las áreas de oportunidad que se pueden registrar incluso como debilidades y que se deben aprovechar durante lo que va a ser el proceso de la consultoría. También comenta el autor, una de las tareas que comienza a confrontar el agente de cambio en este momento es la relación de causalidad entre variables. Aquí es importante entonces que el consultor empiece a identificar cuáles son las variables, con qué variables él va a trabajar para desarrollar su investigación previa y entonces proponer la intervención que mejor convenga. Y esto puede llegar a ser muchísimo más complejo en la medida que se vaya haciendo entrevistas, que se vaya escuchando y que se vaya observando a más y más personas de la organización. Nosotros de entrada, si fuésemos consultores, tenemos una visión muy amplia, pero sí se necesita recolectar, necesitamos levantar muchísimo más información, entrevistando formal o informalmente a las personas, haciendo observaciones. La técnica de observación es increíble, porque nos puede dar una serie de información y una serie de datos que incluso pueden ir más allá de lo que nos pueden comentar en una entrevista. Y bueno, esto se debe comenzar, y cuando empieza o se comienza este proceso, bueno, pues vienen a darse algunas o se pueden dar algunas confusiones en cuanto a los síntomas de las causas. Ojo, para quienes manejan consultoría e incluso para quienes fungen como clientes dentro de un proceso, hay que distinguir muy bien. No se confunda, por favor, los síntomas con las causas que están generando esos problemas o que están justificando la presencia de un consultor para el desarrollo de una intervención en desarrollo organizacional. También el autor nos comenta que básicamente hay 4 propósitos que resultan de esa actividad de apreciación, de esa actividad plena de observación, de recolección de datos o de evaluación de datos. Primero, sugiere que se maneje la evaluación de la situación actual. Luego nos habla de que se empiece a dar lo que conocemos como feedback o como retroalimentación. ¿A quién se debe dar esta retroalimentación? También la regulación de la retroalimentación. ¿Por qué? Porque a veces en cuanto a la cantidad y en cuanto al tiempo que se estén manejando, pues entonces aquí es una variable importante que sugiere el autor. Debe estar constantemente controlando el consultor y también, ojo, esto es bien importante, se debe tomar en cuenta cómo es que se está dando ese feedback. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el feedback nos puede estar dando
la impresión de que o se está haciendo muy rígido o duro o muy en una línea muy fuerte, en una línea muy inflexible, o por el contrario, y esto evidentemente puede causar confusión. Y es cuando se nos pide que no se confundan las causas con los síntomas de lo que está sucediendo, ¿ok? El tercer paso o el tercer propósito habla de que se debe estar planeando constantemente el cambio, ¿sí? Si se está tomando ya, si se está recolectando información para tomar decisiones, entonces no se puede después tomar alguna acción al respecto, pero ya cuando viene un proceso de cambio. Aquí la idea básicamente es que cuando se está planeando el cambio y se está manejando una serie de información para manejar una toma de decisiones, después no vayamos a hacer cambios drásticos o cambios bruscos, porque entonces tanto el cliente como el consultor se pueden perder en esa inmensidad de información o en ese cambio, como decimos coloquialmente, como que el cambio de luces no llega o llega tardío, y entonces es cuando nosotros empezamos a manifestar o a tener un descontrol fuerte. El cuarto propósito es que se esté monitoreando constantemente ese cambio. Bueno, pues esta información se puede utilizar para apreciar tanto efectos como consecuencias del mismo cambio. Entonces recuerden que el desarrollo organizacional implica que pues un cambio dentro de las organizaciones, un proceso de cambio que de alguna o de otra forma nos tiene que estar dando sentido, y entonces por eso es necesario que dentro del propósito de lo que es la apreciación, bueno, pues esté monitoreando precisamente ese cambio. Y bueno, también nos comentan que hay 4 métodos muy básicos que nos sirven para el levantamiento de la información. Estamos hablando de entrevistas personales, cuestionarios, técnicas de observación y el análisis de registro. Para esto, normalmente dentro de las consultorías se tiene una persona especializada en el área de assessment o de apreciación, con la experiencia necesaria en cuanto a recolección y evaluación de información, en donde también estas técnicas se estén manejando muy acertadamente, y que se tenga la experiencia de estar entrevistando personas, de desarrollar y de aplicar cuestionarios, también de desarrollar algunas observaciones, ya sea como participante, como no participante, estructuradas, no estructuradas, dentro o fuera de campo, y también evidentemente analizando registros. Todo esa memoria organizacional, toda esa capital intelectual con la que cuentan las organizaciones, bueno, pues también es interesante que se haga la apreciación o el assessment necesario. Esto es lo que respecta a nuestra fase número 3. Ahora pasemos a revisar la siguiente fase, que es el plan de acción. Y nos comenta el autor. El plan de acción se refiere al proceso de desarrollar estrategias y estos planes de acción que permiten manejar la transición entre el presente y el futuro, ¿sí? Acuérdense que esta fase de transiciones implican fases de cambio. Y cuando nosotros estamos enfrentando el cambio, ¿se acuerdan ustedes que en alguna sesión vimos aquella curva en donde empezamos con un proceso empezamos el proceso con una reacción de negación y terminamos aceptando? Bueno, pues este proceso precisamente que todos los seres humanos pasamos dentro de lo que es un cambio, sí es bien importante que se maneje adecuadamente esta transición, que pasemos esos pasos de forma rápida, de forma sencilla, sin drama o lo menos dolorosa posible, para que entonces cuando lleguemos a la aceptación y ya estemos situados en el escenario del cambio, pues haya una adaptabilidad muchísimo más rápida y que nos aporte más beneficios tanto a la empresa como al personal. Aquí el autor nos hace referencia a otros 2 autores, Bedhart y Harris, de 1977. Ellos nos señalan desde ese año la existencia de 4 pasos principales en el proceso de plan de acción. ¿Qué es lo que esos 2 autores nos plantean? Primero, hay que determinar el grado de opción que tiene el cliente respecto del cambio. Esto es, cuánto control tienen los clientes respecto a 2 decisiones, la decisión de realizar el cambio y la decisión de cómo cambiarlo. Ese es el primer paso en cuanto al proceso del plan de acción. Vaya, en otras palabras, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y si estás dispuesto a hacerlo, bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo esos cambios? ¿Cuáles son las estrategias de cambio que se van a estar implementando o implantando durante el proceso para que entonces
podamos llegar hacia la meta. El paso número 2 nos habla de determinar qué es lo que se necesita cambiar. A lo mejor estamos pensando en cambiar una estructura organizacional y estamos confundiendo síntomas con causas. Entonces, ojo, por eso es importante que desde la parte de la apreciación se sepa y se defina perfectamente bien qué es lo que se quiere cambiar y cómo se va a cambiar, qué es también lo que se necesita cambiar. A lo mejor hay áreas, hay procesos o hay elementos que no necesariamente debemos cambiar, que a lo mejor sufren alguna transformación o un cambio parcial por todo lo que va a ser la intervención, pero abocarnos hacia eso no podría ser lo más recomendable. El siguiente paso dice determinar dónde el consultor o el agente de cambio debe comenzar a intervenir. Recordemos que el consultor y la gente están ubicadas en un área determinada, evidentemente la empresa dentro de la organización, pero aquí, ¿cuándo se tiene que comenzar esa intervención? ¿Cuándo tengo que entrar yo con una técnica? ¿Cuándo tengo que entrar yo a capacitar al personal? ¿Cuándo tengo que entrar yo a hacer una fase de entrenamiento, de evaluación o de levantamiento de la información? Esto es bien importante. Y el cuarto paso nos habla de realizar una elección de tecnologías o metodologías de intervención. Ya que vimos, medimos, preguntamos, vimos qué va a cambiar, cómo va a cambiar, qué es lo que se necesita cambiar y cuándo se va a comenzar esta intervención, bueno, pues entonces ahora sí, vamos a ver qué tipo de tecnología o qué tipo de metodologías son las que nosotros vamos a proponer para desarrollar esa intervención. Además, también Bedhart y Harris en el mismo año nos proveen de una sencilla guía metodológica para desarrollar esta actividad importante de plan de acción y esta nos habla de 7 pasos principales. Revisemos cuáles son. El primero nos dice, las actividades a desarrollar deben estar fuertemente linkeadas, relacionadas o ligadas, para hablar en términos más entendibles, con los objetivos y con las prioridades respecto del cambio que se ha identificado. Nosotros no podemos estar trabajando de forma aislada como consultores o como clientes también nos deben determinar si nuestra forma de trabajo se está dando de esa manera. Por eso se sugiere que haya una suficiente relación o interrelación o que estos links o estas ligas se vayan dando perfectamente bien ubicadas y que se vayan desarrollando conforme se requiera. El siguiente paso nos dice, las actividades deben ser identificadas claramente en lugar de ampliamente generalizadas. ¿Por qué? Y esto es bien clásico y yo creo que a todos nos ha sucedido alguna vez. En cuanto nosotros decimos, ¿entendiste? Sí. O no preguntamos qué es lo peor y la gente dice, yo creo que sí entendió, asumo que sí entendió. Pero como no pregunta, pues el otro no responde. Y entonces estamos hablando de mucha generalización, estamos hablando de no establecer los lineamientos muy claros y muy precisos para saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer y lo que se va a hacer en un determinado momento. Entonces, sí se sugiere que estas actividades se identifiquen muy, pero muy claramente. También sugiere que las actividades menos importantes, las discretas o los detalles, si nosotros lo queremos identificar de esa forma, también lleven un link o estén adecuadamente linkeadas, esto es, que tengan la relación correspondiente. Una más dice que las actividades deben estar secuenciadas temporalmente. La siguiente dice que los planes de contingencia deben existir para el caso que fuerzas inesperadas se desarrollen durante el proceso de cambio. Vamos a suponer que la empresa donde se está desarrollando este tipo de consultoría se maneja la cotización de dólar y las cotizaciones de euro por el sentido mismo o por la naturaleza del negocio. Imagínense que de repente viene un crack o viene un problema fuerte en cuanto a lo que es devaluación y estas monedas vienen a hacer un movimiento tremendo en cuanto a lo que son inversiones, importaciones, exportaciones de la empresa donde se está trabajando. Aquí por lo menos se sugiere tener un segundo plan o saber qué se va a hacer en caso de que surja una contingencia. Una contingencia es un acontecimiento que viene a alterar momentáneamente
nuestro plan de acción normal. Entonces, como también comúnmente se dice, tienes el plan A, pero también debes tener el plan B. Vamos a tener un segundo escenario para entonces poder determinar qué se tiene que hacer en caso de que se presente alguna contingencia. También nos sugiere el siguiente paso, el paso número 6, que el plan de acción debe ser apoyado por la alta dirección dentro de la organización. ¿Recuerdan eso que les platiqué? Que todo tiene que venir en cascada. Nosotros no podemos estar trabajando en mandos o en niveles operativos o administrativos si no se tiene la presencia en cuanto al apoyo y el involucramiento desde la alta dirección. El séptimo paso nos sugiere que el plan debe ser efectivo en términos de costo. Cuando se habla de costos, se está hablando de presupuestos, se está hablando de pagos, se está hablando de inversión de recursos. Toda intervención también requiere de la inversión de un cierto número o cantidad de recursos. Dentro de este punto también, el autor hace una clara diferenciación en lo que se refiere a las intervenciones a través de los grupos y nos comenta lo siguiente: la complejidad de lo que acontece dentro de las organizaciones en su accionar diario, como resultado de las interacciones entre las personas, tanto dentro como fuera de la empresa. Cada persona debe resolver tareas que están de una manera u otra ligadas con la resolución de un problema, especialmente con aquellas o en aquellas funciones donde las tareas no son repetitivas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que todas las personas dentro de una organización tienen relación con otros grupos de trabajo, con otros equipos o con otras personas en donde no necesariamente se está repitiendo ese procedimiento, pero que sí mucho tiene que ver con lo que se está desarrollando como actividad propia o actividad dentro de la organización. También nos comenta algo bien interesante: la mecanización, automatización, la tecnología informática y las comunicaciones, junto con su extraordinario desarrollo en los últimos tiempos, han tomado sobre sus propias espaldas las actividades rutinarias y repetitivas sujetas a programación. Y esto definitivamente que modifica el trabajo o el proceso de trabajo que se tiene dentro de las organizaciones. Hace 10, 15 o 20 años no era lo mismo trabajar en una empresa que hoy día. Incluso hay muchas ciudades o países en Europa donde ya la gente trabaja desde sus casas. Están trabajando en proyectos multidisciplinarios o con distintos equipos, donde incluso la gente no se llega a conocer, pero que se tiene un proyecto, se tiene un periodo fijado para el cumplimiento del mismo, y a través precisamente de esta tecnología informática y de comunicaciones es como ya se desarrollan las actividades hoy día. Y bueno, de alguna u otra forma también se tiene que observar y se tiene que tomar en consideración en el momento de desarrollar o en el momento de determinar una intervención en desarrollo organizacional. Y esto evidentemente hay que tomarlo mucho en cuenta. Bien, continuemos con nuestra quinta intervención, con nuestro quinto paso, que se refiere a las intervenciones en toda la organización. Y bueno, aquí el autor Gaynor nos comenta lo siguiente: por lo tanto, las personas en su accionar con otros y en grupos cada vez deben hacerse cargo de situaciones noveles donde no existen antecedentes respecto de cómo solucionarlas. A lo mejor en la organización donde se esté trabajando como consultor acaba de llegar una nueva maquinaria o acaba de llegar un nuevo software para el manejo o para la automatización de estos datos. Por ejemplo, en las pymes es muy común que surge este tipo de cambios, que de repente tenían una computadora donde tenían cargado un X programa y que con que ese programa nada más se manejaba para control de determinadas áreas, por ejemplo, facturación y producción, y ahora resulta que llega una nueva tecnología informática con un nuevo software informático que es capaz de controlar todo el proceso desde compra o abastecimiento hasta el proceso de la entrega y el servicio a clientes. Entonces, imagínense lo que esto implica. No hay un antecedente respecto a cómo se pueden solucionar problemas que se vayan dando en el entorno
cuando se hace el proceso de la implantación de este nuevo software. Y aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Tú puedes llegar y preguntar, oye, ¿tuvieron o vivieron una circunstancia parecida en tiempo pasado? Pues evidentemente te van a decir que no, porque es la primera vez que están manejando una nueva tecnología, por ejemplo. Y esto, pues evidentemente viene a afectar a toda la organización. En la medida en que la temporalidad de productos y servicios, que son la fuente principal de energía de las organizaciones, es más corta y que la misma está sustentada en un proceso orientado hacia lo virtual, fíjense bien, ya estamos manejando esta realidad virtual. El carácter de la organización, los grupos que lo componen y los individuos que conforman esos grupos comienza a estar sujeta a los vaivenes que no permiten que todas las organizaciones, grupos e individuos puedan llegar a sostenerse. ¿De qué vaivenes estamos hablando? ¿De qué circunstancias en donde hay una generación de cambio tremendo y en donde hay movimientos que muchas veces no se pueden soportar? Una de ellas es precisamente las fusiones entre grupos o entre empresas, o lo que les comentaba hace un momento, que las empresas empiezan a preferir contratar personas las cuales o quienes trabajen desde su casa, y esto representa o genera una reducción de costos de manera impresionante, desde primero la forma en que se les paga y la forma en que se van entregando o que se van desarrollando los productos entregables. Es difícil, creo que apenas se están haciendo algunos intentos en nuestro país, seguramente derivados de estas grandes corporaciones de otros países, países desarrollados, en los que sí se ha dado resultado, pero aquí hay algo que considero es un elemento que puede hacer que se retrase este proceso y esta adopción de una nueva forma de trabajo, que es la propia cultura. Yo me imagino, por ejemplo, a una persona que contratan por honorarios para trabajar desde casa y que debe tener o que le instalan una línea especialmente para internet o su señal, como quiera manejarse, para el servicio de internet. Pero ese servicio de internet es única y exclusivamente para desarrollar el trabajo del que se les está contratando. Pero resulta que ahí reciben correos personales, que muchos ya no lo permiten por la misma cultura organizacional de la empresa, donde se abusa del equipo y se abusa de los recursos que se le entregan a la persona y que muchas de las veces se los utiliza para uso personal o privado. Entonces yo creo que este proceso que se tiene que desarrollar precisamente para enfrentar este cambio y para hacer esta situación en cuanto a la realidad virtual de las organizaciones, le va a faltar mucho, pero muchísimo camino por recorrer de acuerdo a la base cultural de los latinoamericanos. También comenta que, por ejemplo, el diseño estructural de una nueva forma organizativa es la prioridad número 1 que debe atender el agente de cambio, y se sugiere, de acuerdo a Daft y Steers en 1986, que al hacerlo se tengan en cuenta 4 factores importantes. Si se ha decidido manejar intervención de todo el sistema, de todo el equipo, y se quiere manejar desde el punto de vista estructural, hay que tomar en cuenta el contexto, el tamaño, el tipo de tecnología y los objetivos. No se trata únicamente de llegar a cambiar un organigrama o de llegar a cambiar la estructura misma de la organización. No es tan sencillo. Hay que tomar en cuenta, y sí, lo considero bien importante de señalar, que primero se determine bajo qué contexto se está trabajando, cuál es el tamaño, la tecnología y los objetivos que se manejan dentro de la organización. Si nosotros no tenemos esos datos, pues definitivamente en la fase de la consultoría, haciendo o desarrollando las intervenciones para toda la organización, se podrá enfrentar a graves, escúchenme bien, a graves problemas. Bien, hasta aquí vamos ya en la fase número 5, ya vamos a la última fase. Vamos a revisar los 3 últimos pasos o fases que sugiere
Eric Gaynor para esta cuestión de la consultoría en desarrollo organizacional. Y bueno, vamos a ver qué se refiere o a lo que se refiere en el proceso o en la fase de evaluación. Él toma como base a los autores Rodwell, Sullivan y McLean de 1995, quienes señalan que todo proceso de evaluación que ha sido cuidadosamente planeado debe tener en consideración tanto a los aspectos actitudinales, así como que muy suaves, tales como la satisfacción en el trabajo, y también los elementos duros, que son los elementos cuantitativos, como ser información relacionada con tasas de rotación de personal. Fíjese que el autor, ahorita estoy recordando, el autor comenta, y tiene mucha razón en cuanto a lo que es el proceso de evaluación. En muchas de las organizaciones esa parte de la deshumanización, esa parte de la pérdida de sensibilización por parte de las personas que trabajan en el área de factor humano, se refleja mucho en lo que son las actividades de la empresa. Por ejemplo, el autor comenta una escena de aquella película de Julia Roberts con Richard Gere de la década de los 80, si mal no recuerdo, que se llama Mujer Bonita, donde ella le pregunta a qué se dedica él. Hay una escena cuando recién ella acepta entrar al hotel donde él vivía en aquella época con el protagonista. Le pregunta, ¿y tú a qué te dedicas? Y él le dice que se dedica a comprar empresas quebradas, a reformarlas y a revenderlas. Y por ahí hay un comentario, si mal no recuerdo, que también se dedica a quebrar desde el punto de vista económico, una quiebra económica a las personas. E incluso en la secuencia o en lo que es la parte del guión de la película, él está en un proceso de negociación donde también está llevando a consecuencias de quiebre a quienes pretenden rescatar una empresa, que es el abuelo y el nieto. Seguramente ya la vieron, si no, denle una revisadita y pongan especial atención a esa parte, no tanto la parte trivial o la parte frívola en el que ella se convierte en, sino más bien en ese papel protagónico donde él está jugando a un rol muy ejecutivo, a un rol de negociador muy duro, con una línea muy dura, y donde ella le enseña el proceso de humanización, donde hay una escena donde él dice, no, espérate, vámonos a un parque, se lleva una frazada, se sientan en la frazada, le quita los zapatos, se ponen a leer y lo ubica en que también hay que disfrutar de elementos importantes de la naturaleza. Somos seres humanos, pertenecemos formamos parte de este proceso de la naturaleza, somos parte de la naturaleza, pero dadas las circunstancias de la vida, dadas las actividades o dadas el movimiento, la velocidad con la que constantemente todos nos estamos moviendo dentro de los negocios, dentro de las organizaciones o del trabajo mismo, hacen que nos separemos mucho en esta parte de la deshumanización. Por eso hay que estar muy, muy pendientes de considerar estos aspectos actitudinales. ¿Qué actitudes está tomando las personas que conforman la organización durante el proceso de la intervención en DO? Ya les había yo comentado que hay muchas personas que se pueden aterrar, se pueden apanicar, sobrevienen renuncias por miedo a que te despidan o se aguantan a un proceso de despido pensando que les va a ir mejor, pero se genera una serie de actitudes tan negativas, en comportamientos tan dañinos, en comportamientos tan agresivos, que pueden crear otra crisis que no se tiene contemplada o no se tenía contemplada, y es aquí donde precisamente se pueden generar más problemas de lo que en un principio se había podido suponer. Bien, comenta y sigue trabajando esta idea nuestro autor consultado. Las intervenciones realizadas por las grandes operaciones de consultoría y por las firmas de auditoría, pero muy específicamente dentro de las culturas latinoamericanas, cabe mencionar que el autor Eric Gaynor es argentino.
Entonces también por eso me gustó mucho trabajar su material y compartirlo con ustedes, porque es una persona que conoce nuestra realidad. Y ya él comenta que se caracterizan por seguir un modelo de implementación de cambio de tipo vertical, donde por lo general el cliente y la firma consultora han contratado, lean bien, un servicio que no incluye por lo general una evaluación objetiva respecto de la marcha de la intervención. En otras palabras, tú y yo, cliente consultor, estamos trabajando juntos, estamos haciendo la labor juntos, pero dentro de todo ese paquete que estamos negociando para que me trabajes la parte del DO dentro de la organización, no hemos establecido una evaluación objetiva. Esto es, no estamos detectando o determinando aquellas oportunidades, dice el autor, en el que esta evaluación se deba tomar en cuenta para mejora de un proceso mismo. Y bueno, se evalúa a los otros. Estamos, por ejemplo, dentro de las fases del proceso de intervención en una apreciación o en un assessment, pero no lo estamos haciendo con nosotros mismos, ni a ti como cliente que me estás contratando, ni yo como consultor o viceversa que te estoy prestando esos servicios. Y bueno, y no se incluye precisamente a ninguno de los dos participantes. Vente, vamos a hacer la evaluación de los otros, de los que están ahí trabajando, de los que conocen el proceso. Y aun cuando ya hemos dicho que estas personas son las que más saben, son las expertas, son las que están viviendo, pues también es lógico que los que están detrás deban tener una evaluación lo más objetiva posible para poder trabajar, para poder determinar áreas de oportunidad o de mejora y poder hacer cada vez mejor el trabajo. A esto se refiere básicamente nuestro autor. Bien, el penúltimo paso que nos ocupa en esta fase, en estas 8 fases de intervención de desarrollo organizacional, se llama adopción. Y bueno, nos comenta el autor, un área muy grande dentro de las organizaciones que no había sufrido grandes transformaciones en sus operaciones y funciones y que está compuesta por las áreas de administración, ventas y compras, con un número de personal sumamente importante, son las que por lo general se centra en otra circunstancia bajo otra área o bajo otro proceso. Comenta el autor, no tardó en llegarles a estas funciones lo que se conoce el nombre o bajo el nombre de Business Process Reengineering. ¿Se acuerdan de ese proceso de reingeniería que hablamos como un proceso de intervención avanzado en DO y que produjo que produjo un enorme impacto en el número de personal? ¿Se acuerdan que yo les decía, cuando alguien veía en una organización que venía un proceso de reingeniería, era igual a correr gente a diestra y siniestra, en donde muchos iban a salir y pocos iban a salvar el pellejo? Y entonces si todo el mundo se ponía todo histérico, esa parte actitudinal se transformaba, y entonces el proceso de intervención era cuando más recibía aquel movimiento de cambio. Hagan de cuenta que sí que era como un temblor, un movimiento telúrico muy fuerte, en donde la gente no sabía ni qué es lo que iba a suceder. La reingeniería entonces vino acompañada de nuevas tecnologías informáticas y de comunicaciones también. En algún apartado hace un momento comentamos de estas tecnologías informáticas y de comunicaciones que no tienen antecedentes en la historia de la humanidad y que en las empresas en las que aplicaron produjeron enormes reducciones de personal. Fíjense, yo recuerdo hace muchos años cuando todavía Internet no se manejaba de manera tan comercial y que todo mundo ya tenía acceso a esta red de información, que yo contaba en aquel entonces con 4 mensajeros. Yo controlaba la parte de mensajería como parte de recursos humanos en esta primera empresa donde trabajé, y ellos 4 los tenía yo que determinar por zonas, pero uno de ellos era el que exclusivamente iba a bancos, y representaba ir a bancos perder aproximadamente 3 o 4 horas, porque no solamente se tenía que ir a uno, estábamos hablando de una empresa bastante grande
en donde el movimiento bancario se daba de una manera muy fuerte. ¿Hoy qué pasa? La pregunta es, y que ustedes contesten, ¿hoy qué está pasando? Bueno, pues está pasando que ya la banca vía internet es una de las formas en las que se ha podido desahogar de manera importante todos estos manejos físicamente dentro de las sucursales bancarias. Ya se hacen las transferencias, se reciben depósitos, se hacen pagos y hasta el gobierno en un momento dado nos ha informado que es mejor trabajar con este sistema entre clientes y proveedores para evitarnos muchos contratiempos y más que contratiempos, pérdidas de tiempo dentro de las sucursales. Entonces imagínense cuántas personas no han perdido o han tenido que modificar sus formas de trabajo precisamente por esto. ¿Por qué? Pues porque ya no se va a perder tanto el tiempo a las sucursales bancarias y ya esos procesos se ven reducidos conforme a los servicios que se vayan contratando o a los productos financieros que se vayan contratando con los distintos bancos. Entonces, este es una sencilla y claro ejemplo de este proceso, esta fase de intervención de adopción, donde precisamente esta reingeniería, pero sumándole toda esta tecnología y en la informática y en comunicaciones, bueno, pues también no solamente es de reacomodar un diseño estructural, sino también de tomar en cuenta estos elementos para hacerlo. También comenta que aquellas organizaciones que estaban en condiciones financieras de reemplazar su anterior tecnología informática y de comunicaciones por las más modernas e incluso por las más costosas, pudieron seguir compitiendo. Pero también, ojo, muchas otras dejaron de competir y también dejaron de existir. Hoy simplemente, en esta primera década del siglo XXI, la parte de las telecomunicaciones ha tenido un avance impresionante y en nuestro país específicamente lo estamos viendo porque se están generando nuevas leyes, nuevas regulaciones en cuanto a la rama de telecomunicaciones. Y por ahí ya encontramos nuevas leyes en cuanto al uso de los espacios o al uso de este espectro radioeléctrico, en cuanto a la utilización de ondas, en cuanto al manejo o a la transmisión de voz y datos, y toda esta regulación viene como resultado precisamente en el nivel tan alto de competencia en todos estos números de empresas que proveen de estos servicios de telecomunicaciones que han llegado a nuestro país y que evidentemente le están vendiendo servicios de esta naturaleza a otras empresas que necesariamente tienen que vivir el proceso de adopción y el proceso tan grande de adaptación que implica una nueva forma de telecomunicaciones. Bien, vamos entonces ya hacia nuestra última fase, nuestra última parte de la sesión, de la última sesión de desarrollo organizacional, y también hablemos del cierre o de la última fase de la consultoría en desarrollo organizacional. Esta fase se llama la fase de separación. El hecho de que el consultor se aleje del cliente, dice Eric Gaynor, no necesariamente significa que sea para siempre. Existen muchas situaciones donde el consultor es contratado más circunstancialmente, algunas pocas horas al mes, o como facilitador e interpretador de reuniones, por ejemplo. Esto lo comenta el autor Jacques Elliott. Incluso, en más de un caso, el consultor ha pasado a formar parte de la planilla de sueldos del cliente. ¿Cuántos consultores no han terminado trabajando en una organización donde fungieron como consultor en intervención en desarrollo organizacional? Yo conozco muchos colegas que así les ha sucedido. Finalmente, nuestro autor consultado señala que en muchas ocasiones el consultor, una vez realizada la separación, modifica este orden de ideas de quién es el cliente. La unidad de análisis, luego de la fase de separación, en lugar de ser la organización, pasa a ser
un directivo o incluso un líder en particular. En mi experiencia profesional yo no he tenido la oportunidad de empezar como consultor y terminar como colaborador dentro de una organización, más sin embargo, sí he tenido la oportunidad de seguir trabajando proyectos muy especiales o proyectos que van dirigidos hacia las áreas que yo manejo y que sigo trabajando o sigo el manejo o el trato con estos clientes. No lo sé si vaya a suceder, ya ha habido alguna oportunidad que me han ofrecido por mis intereses personales, no lo he podido tomar, pero les repito, yo conozco y seguramente ustedes también muchas personas que empezaron como consultores y terminan como directivos de sus propios clientes. Esto es con lo que cerramos en esta ocasión. Ya para terminar, comentamos que muchas veces el cliente y el consultor se sienten obligados a seguir adelante en el esfuerzo de cambio, a pesar de que no se está alcanzando los resultados esperados o que el cambio se esté moviendo en direcciones distintas de las previstas, por el simple hecho de cumplir con una obligación de tipo contractual. Las consecuencias de esta falta de decisión de interrumpir el esfuerzo de cambio, que muchas veces se basa en que nadie quiere tomar riesgos, basado en que quien los corre y las cosas salen bien, nadie lo premia, y en cambio, si los resultados son negativos, resulta ser el que está pagando todos los platos, ha llevado a muchos clientes junto con el consultor a esfuerzos de cambio inútiles, costosos y con serias consecuencias disfuncionales para la organización. En otras palabras, la recomendación es siempre detente, y esa es una recomendación incluso muy personal, siempre deténganse a preguntarle al otro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves mi trabajo? ¿Cómo estás sintiendo el desarrollo o, en este caso, la forma en que estamos desempeñándonos, en la forma en que yo te estoy trabajando? Es una de las cosas que particularmente siempre hago. Yo siempre me gusta preguntar a la mitad del proceso o a la mitad de la consultoría, bueno, ya aquí ya vamos, ya llevamos el 50, 60, 70% de avance, y la pregunta clave, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy en cuestión del rendimiento? ¿Te estoy cumpliendo en metas? ¿Te estoy cumpliendo en el proceso? ¿Te estoy cumpliendo en tiempos, en entregas de tiempos? ¿Los entregables que te estoy dando, los productos entregables, están cumpliendo con las expectativas? ¿Estoy rebaseando las expectativas o me estoy quedando muy atrás de lo que tú estás esperando? Es, en otras palabras, lo que nos comenta Eric Gaynor. No debemos detenernos en el sentido de que yo creo que estoy trabajando bien porque nadie me dice nada, yo voy a seguir igual. No. Incluso, y insisto, una recomendación muy personal y muy particular para ustedes es que siempre se detengan y pregunten. A veces hasta en las relaciones personales llega a suceder. Yo creo que mi pareja ya se acostumbró porque ya me conoce a que yo reacciono de esta forma. Y entonces empezamos a tener un cambio de actitudes que pueden desatar graves problemas entre los dos. Pero si yo le hubiera preguntado, yo me hubiera dado cuenta que no le gusta que reaccione de esta forma o que mi comportamiento en tales circunstancias no van de acuerdo a su forma de pensar o a su forma de sentir, y entonces se puede rescatar mucho de lo que después se pueda perder. Prevenimos antes de perder. Entonces ahí está. Estas son las 8 fases. Sí hago mucho énfasis en lo siguiente. Eric Gaynor es autor de varios escritos, de varios estudios en cuanto a desarrollo organizacional. Lo que estoy tomando como base para ustedes y que los invito de veras de manera muy especial a que busquen y localicen esta información. Se llama Cambio Organizacional y Desarrollo Organizacional, Intervenciones de Consultoría. El documento se llama Fases de Desarrollo Organizacional y es una presentación de Eric Gaynor durante un congreso que se llamó Congreso de Cambio y Desarrollo Organizacional, que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, en el 2003. Es esta memoria en donde él participa con este tema de fases de desarrollo organizacional como cambio y desarrollo en cuanto a las intervenciones de consultoría, y que de veras recomiendo mucho, muy ampliamente. Este documento trae párrafos o incluso páginas en inglés, pero es un inglés muy sencillo, es un inglés muy de negocio, es un inglés que muy fácil se puede comprender y que evidentemente les va a ayudar a ustedes también para hacer sus prácticas en inglés. Recuerden que es uno de los idiomas y que, ojo, ahí viene el chino mandarín también ya
se está posicionando fuerte en distintos mercados como un lenguaje prácticamente de negocios, y que ya muchas instituciones o muchas empresas se están preocupando por desarrollar el conocimiento, o más bien pasar a las personas importantes o claves a un curso de chino mandarín, porque es otro de los idiomas que más se utiliza en la fase de negocios. Pero bueno, este documento no todo viene en inglés, hago la aclaración, no todo, pero sí hay partes importantes que vale la pena rescatarlos. Bien, pues hemos llegado al final de nuestro cuatrimestre, al final de el estudio y la interpretación de estos 6 temas en desarrollo organizacional. Si ustedes ven, la relación de cliente-consultor es una relación muy particular, y yo diría que no solamente en el ámbito del DEO, en el ámbito o en las áreas cualquiera que ustedes piensen, en el área de contabilidad, en el área de mercadotecnia, que es el fuerte, es la parte que ustedes están estudiando en esta ocasión. Yo los quiero invitar a que siempre busquen la forma más sana y la forma más creativa de satisfacer las necesidades de su cliente, que busquen siempre dentro de esa fase de negociación y dentro de ese proyecto el asunto de ganar. No se trata de abusar de tu buena fe, no se trata de firmar un contrato en el que, como nos comenta Eri Gaynor, pues no nos queda de otra más que cumplirlo porque ya firmamos los dos, sino realmente de trabajar bajo un esquema en el que todos salgamos con algún beneficio. Esto especialmente orientado hacia la cuestión del DEO, porque también ustedes tal vez en su experiencia como emprendedores o empresarios han tenido la oportunidad de trabajar con consultores en cualquiera de las áreas, desde DEO hasta en administración, contabilidad, fiscal o cualquier otra de las áreas que a ustedes se les ocurra, y que puedan ustedes tener con esta información las herramientas necesarias para que sepan interpretar y también sepan solicitar qué tipo de servicio requieren, bajo qué condiciones y cuál es el proceso que se tiene que desarrollar en esa consultoría para obtener mejores resultados. DEO es una materia, es una disciplina que viene pero con un sentido muy amplio en el orden empresarial, en este orden de negocios, y que incluso ya hay instituciones que lo manejan como una maestría. Yo lo que he querido trabajar con ustedes en esta ocasión, alumnos de nuestro colegio de empresarios, que tengan una visión muy clara y muy precisa de qué es el DEO, para qué sirve el DEO, dónde se aplica y bajo qué circunstancias, qué elementos y qué recomendaciones están dando por cada uno de esos elementos o intervenciones, que es como se conocen en el lenguaje del desarrollo organizacional, se pueden aplicar, siempre observando que hay una problemática y debe haber un proceso de cambio para entonces adaptarnos y seguir viviendo y compitiendo en este gran mercado, en este gran entorno de negocios, en cualquiera de los sectores en el que ustedes se encuentren. Recuerden que van a presentar ya su examen final, que tienen que seguir buscando información en internet, en libros. Los invité a que fueran a bibliotecas, los invito y los sigo invitando a que sigan buscando información clara, con autor y con una buena fuente de información en internet, y que vayan sumándole, ¿sí? Vayan sumando esta experiencia de investigación documental a lo que en estas 16 sesiones tuve la fortuna y la oportunidad de presentarles. Mi nombre es Angélica Heredia, muchísimas gracias por su atención y ojalá nos podamos ver en alguna próxima ocasión. Hasta pronto.